Un hermano de la congregación la vez pasada del estudio anterior me preguntó acerca de una profecía de un hombre llamado Jim Stanley, que ya una vez que lo fui a ver si lo conocía, pero no había oído la profecía. De hecho había salido, creo que fue ese mismo día que preguntó Ricardo, que también por cierto me alegró porque el Shabbat leímos lo de la estrella que saldrá de Jacob, ¿verdad? Muy clave con la venida del último. Vimos cómo se conectaba todo eso con el fin de los tiempos y según los judíos y los científicos con este año, porque supuestamente ahora se va a ver algo nuevo en el cielo como una estrella. Además de eso, curiosamente, ¿verdad? Ese día habíamos ya publicado la página terminada, entonces eso, después, ¿verdad? Que Ricardo me dice eso, y creo que es el hermano Ricardo, me fui ahí y me puse a ver la profecía, y sí estuvo bastante poderosa. El pastor es como, o sea, como que está yendo a las raíces hebreas, entonces sí lo he oído decir cosas del hebreo y la importancia, y creo que también refiriéndose al nombre, pero todavía utiliza títulos errados, entonces no sabría cómo llamarlo, si cristiano o qué, pero también verá, incluso si fuese cristiano o con los títulos errados, como ya he mencionado, recuerden que el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía, dice la escritura. Entonces aquellos que creen en que el Mesías vino, murió por sus pecados, pueden recibir profecía. Los que tienen el nombre reciben la verdad. El espíritu de verdad es el que está conectado con la palabra. De ahí también, por ejemplo, que un cristiano pueda profetizar algo y no entenderlo él, pero no lo oye y lo puede entender, bendito el Padre, por el discernimiento ese que viene con la verdad. Por eso es que me puedo tomar el tiempo de oír una profecía que venga de alguien así cristiano. De hecho, en el pasado, sí el Padre me ha hablado a través de, pero también he visto la falsedad, muchísimo. También tanto tiempo que hasta dije, no, hombre, yo no estaba escuchando nada. Pero como en este caso me dijo el hermano, me, me fui a ver el video y sí me sorprendió el Padre, porque habló muchas cosas que hemos hablado acá, que se han explicado acá. No sé si él entendía todo lo que decía. O sea, según lo que él dice, es como que recibió la palabra, se puso a escribirla y al final, o sea, sin duda él es pastor, entonces de fijo conoce la escritura. Eh, pero las formas en que decía, las cosas que decía, era así como muy misterio y misterios que bendito Yahweh ya ha revelado el Padre por acá. Entonces era como si estuviese diciendo un montón de cosas que de fijo aquí los de la congregación entenderían, mientras que un montón de cristianos de fijo no. Ahora, si no me equivoco, hizo un video como de 2 horas explicando, entonces tal vez después lo vea para ver qué dice al respecto, para ver qué piensa él de cada palabra que dijo. Si algo, ¿verdad? Él utiliza los títulos falsos, entonces eso, ¿verdad? Quiero que quede claro. Como ya he mencionado, el espíritu de profecía dice la escritura que es el testimonio de Mashiach. Entonces una persona que cree que el Mesías vino, murió y resucitó por el poder del Todopoderoso puede recibir profecía aún sin haber conocido el nombre, que es la palabra de Yahweh, y ese es el espíritu de verdad. Entonces puede que profetices sin saber lo que dice. Considero que en algunos casos eso se cumple acá, me parece, por las cosas que dice, es muy profunda, cosas que hemos hablado por acá, y sin querer quitarle verdad nada, por supuesto. Ah, bueno, por si algo, Jim viene de James y James viene de Jacob. Entonces le voy a dar play y voy a ir haciendo pausas para... Aquí Jim Staley, voy a compartir una palabra del Señor que recibí temprano esta mañana. Estaba orando en el Espíritu por probablemente más de 30 minutos y luego de que terminé, el Espíritu me dejó. Ahí, por ejemplo, orando en el Espíritu. Normalmente en el cristianismo, eso normalmente se refieren a hablar en lenguas. Eso es una de las cosas que al principio yo lo empecé y dije, oh, o sea, como me dio un poco de cosa, porque sabemos cómo utilizan ese don para engañar mucho en el cristianismo. Mucha gente cree que tener el espíritu por decir hablar en lenguas, muchos de ellos no hablan en lenguas, simplemente actúan de que hablan en lenguas o piensan que hablan en lenguas porque algún pastor los engañó. Entonces eso fue algo que me hizo como pensar un poco más a profundidad en sí, en lo que él estaba diciendo, en lo que quiso decir. También puede ser que orar en el espíritu se refiere a otra cosa, como orar cantando en alabanza o callado o escuchando solo lo que el Padre le pueda poner, algo así. Pero eso es una pregunta que, por ejemplo, me gustaría hacerle a él. Y también, no estoy diciendo que las lenguas no existan, sí existe el don en lengua, simplemente en el cristianismo se usa para mucha falsedad y por eso me hizo darle cabeza a esa palabra que puso ahí. Entonces, pero eso es lo único. A partir de ahí viene la revelación. Bien claro que debo escribir
escuché en el Espíritu. Así que estoy un poco sacudido ahora mismo, nunca he recibido una palabra del Señor de esta magnitud y de este peso, siento que estoy temblando bajo su peso, así que solo voy a leer esto, como lo escuché, y no diré nada más. Y bueno, como dije, ¿verdad? Él utiliza el título falso Señor, creo que también utiliza obviamente Dios, títulos errados, como sabemos Dios viene de Zeus, y Zeus según Apocalipsis 2 es Satanás, y Señor viene de Baal, y Baal según toda la escritura es Satanás. Entonces por eso no los utilizamos acá, y por eso tengo que decir eso, porque este hombre sí los utiliza por si algo, para que entiendan que al menos esa parte de los nombres falsos no lo compartimos, pero al él creer que el Mesías vino y murió por nuestros pecados, sí puede recibir profecía según lo que vemos en Apocalipsis 19. Ese es el momento de juicio sobre mi pueblo. El desierto ha terminado y las orillas del Jordán se desbordarán de alegría por este día. Recuerdan que hemos hablado de cómo, bueno, yo he mencionado por acá que los últimos 2000 años han sido el desierto, por eso la apostasía, por eso 40 jubileos, porque hubo 40 años en el desierto. Entonces cuando empiezan los últimos 7 años sería cuando ya se está llegando al Jardín, para cruzar el Jardín, ¿verdad? Conocido como el Jordán. Entonces el que diga eso, con eso empezar ya fue demasiado. Digamos, cuando yo empecé, cuando dijo eso, dije, no, esto va a tener que poner atención. Entonces me tomé un tiempo y ya después lo vi. Porque sí, me pareció que empieza con mucha fuerza por lo que eso significa y que el 99% de personas en el cristianismo no entenderían lo que en realidad eso es. Nada más entenderían que están por entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y quizá digan, ve, ya va a venir mi promesa, lo que yo me esperaba, la casa, el matrimonio. Pero no podrían ver quizá lo que significa eso en el aspecto de la escritura. Continúa. La mezcla en el corazón y en las manos de mi pueblo se acabará. Solo aquellos con las manos limpias y corazones puros pasarán. Solo aquellos que se aferran libremente a las arenas de su pasado serán elegidos. He apartado una nueva generación para que cargue mi arca y lleve a cabo mi voluntad. Lavaré la arena suelta en las aguas que cruzarán. He alzado mi mano contra todo lo que no es puramente mío y ninguna acción humana hará que pase lo que he reservado para mis elegidos. La generación del desierto estuvo llena de celos, engaño. Le llama a la generación del desierto a los de la apostasía, a los de los últimos 40 años, perdón, 40 jubileos, como los de los 40 años en el desierto. Entonces vea lo que menciona, engaño, corazones descarriados, sus propios intereses, cosa que aquí obviamente no debería existir ya. A ver. Años, corazones descarriados y sus propios intereses. No pasaron tiempo en la oscuridad conmigo y les importó muy poco guardar mi ley de lo interno y lo eterno. Iniquidad fue hallada en ellos y el camino les fue bloqueado por mi propia mano. Mi santidad no se venderá ni será abaratada y no seré exhibido en nada que no sea el hecho de mi palabra. Y todos aquellos que eligen hacerlo encontrarán el destino de Uza en sus puertas. ¿Se acuerdan Uza que extendió su mano para tocar el arca y cayó muerto? Como dice la escritura, de los que quieran matar a los dos testigos van a morir de la misma manera. Y curiosamente el testigo como Moshe es representado por el arca del pacto. Y Uza se conecta con Azael, porque tiene la misma raíz la palabra, el nombre. Azael se convirtió en Azazel, que es el falso Mesías, Abadón, Napoleón, el que va a entrar como la abominación desoladora al mundo, diciendo ser el Cristo. El mundo lo va a aceptar después de haber influenciado a las dos bestias para que maten a los dos testigos. Ahora es el momento y hoy es el día de una nueva temporada. Esta es la temporada de la inundación. Esta temporada traerá la paradoja entre las inundaciones y los cruces de tierra seca. Se acerca un tsunami que llevará a mis seguidores en el espíritu a través de las orillas del Jordán hacia el primer paso a la tierra prometida. Me comentó mi hermana ahora que hubo una erupción y que hablaron de alerta de tsunami en varios países. Ahora, aquí está hablando de un tsunami espiritual, pero como sabemos, Yahweh hace actos proféticos para mostrar cosas que vienen en lo espiritual, puede usar algo físico, literal, y por ende ese anuncio de tsunami puede ser estar relacionado, porque repito, sucedió cerca en el tiempo de esta profecía. Sus corazones están ya siendo circuncidados y las arenas de su carne están siendo lavadas. Recuerdan que el pueblo fue circuncidado por Yahushua, conocido como Josué,
porque no habían sido circuncidados todos los niños que nacieron en el desierto, los circuncidó antes de entrar a la tierra prometida, lo cual representa, como lo que hemos hablado aquí con respecto a la circuncisión espiritual, que debemos arrancar todo lo que tiene que ver con la apostasía, la falsedad del mundo, todo lo que habíamos adquirido a través de la tradición, las enseñanzas de nuestros padres que estaban erradas, etc. Mientras cruzan el río dividido que separa los caminos de los 10 de los caminos de los 2. Ahí él dijo el camino de los 10 del camino de los 2, lo dice, bueno, en inglés, que ahí obviamente la traducción va, una que otra cosa va a cambiar un poco, ahora esa parte no es tanto, pero el punto es, ¿verdad? Por ejemplo, repito, la mayoría, tristemente, y esto, ¿verdad? Para vergüenza del cristianismo, lo digo que, digamos, esto que acaba de decir aquí, mucha gente cristiana se quedaría diciendo, ¿qué se refiere? ¿Qué está hablando? Pero un poco de estudio de la escritura nos debería dar a entender qué fue eso, ¿verdad? Porque dice separar el camino de los 10 del camino de los 2. Como los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida, 10 dieron un mal anuncio y 2 hicieron el correcto. Esos 2 representan a los 2 testigos. Entonces, como diciendo que ya se acerca el momento de los 2 testigos. Dice, mientras cruzan el río dividido, que separa los 2 caminos, el de los 10 y el de los 2. Como los, digamos, por ejemplo, los primeros 3 años y medio, donde van a estar pasando los escogidos hacia la verdadera doctrina y a punto de pasar hacia el otro mundo, a la vida eterna, por la mano de los 2 testigos que van a separar a las cabras de las ovejas, la cizaña del trigo. Y el 10, como todas las doctrinas del mundo, toda la falsedad, doctrinas de demonios que hay en el mundo, siendo dividido de los pocos que van a seguir a los 2 testigos, como los muchos y los pocos, los 10 y los 2. Cruzan el río dividido que separa los caminos de los 10 de los caminos de los 2. Ustedes están viviendo en los días del déjà vu, donde las cosas que comenzaron en la carne serán hechas nuevamente en el espíritu. Curiosamente he visto varias cosas como conectadas con eso, como tal vez unos días antes de ver la profecía, que me pasaban cosas en mi vida que me recordaban cosas de hace varios años, empezando el ministerio y cosas así. Curiosamente después de oírlo como que he prestado más atención y me he dado cuenta que me han pasado un par de cosas más similares, o me han hecho recordar los inicios del ministerio y me han recordado mucho esto que acaba de decir acá con respecto al déjà vu. Que se puede decir como cosas que el Padre hizo de una manera física en el pasado, ahora las va a hacer de una manera espiritual. Cosas que antes parecía que iban a darse, era para este momento que se iban a dar. Entonces cosas que tal vez esperábamos en aquel tiempo, es en este tiempo que se van a dar. Y también, ¿verdad? Conectándolo incluso con lo de la película Matrix que he mencionado, ¿verdad? Como obviamente, ¿verdad? Matrix no es de la escritura, pero los que hicieron la Matrix sacaron cosas de la escritura. Por ende lo menciono en este caso porque el déjà vu ahí lo utilizan como algo que hace el sistema cuando tiene que reprogramarse porque está viendo una anomalía, que era Neo. En este caso, ¿verdad? Como los 2 testigos que vienen a ser como una anomalía y por ende van a hacer que el sistema se venga abajo. Y a eso era lo que llamaban déjà vu en el Matrix, por si algo. Habrá una semejanza de familiaridad, pero la mezcla se eliminará. El resultado final será mi plan original. Las huellas dactilares y la firma de un hombre con poder legal ya no tendrá autoridad sobre mi voluntad y mis caminos. Bendito Yahweh, que así sea, ¿verdad? Como por ejemplo todo eso que están tratando de hacer el sistema con los niños y todo eso. Pero bueno, mucho más y significa. Todos los que se niegan a arrepentirse y a confesar serán desnudados ante mí y ante los hombres. Las plagas de Egipto los perseguirán y sus tesoros y vocación atesorada. Las plagas de Egipto. Vean cómo él empezó a hablar de la entrada a la tierra prometida. Después habla de los espías, que sucedió 39 años antes. Después habla de las 10 plagas, que sucedió antes de los espías. O sea, parece que está yendo para atrás, pero en realidad la profecía va para adelante. Entonces algún tal vez cristiano diría, pero ¿qué es ese enredo? ¿Por qué habla de una cosa después de la otra? ¿Y esto qué tiene que ver con lo otro? Recuerden que los 2 testigos que vienen, como los 2 espías, van a anunciar 10 plagas, como las 10 plagas de Egipto que anunciaron Moshe y Aarón. En los primeros 3 años y medio hay 10 plagas. Durante los sellos y las trompetas hay 10 plagas negativas. Bueno, plagas ya son negativas, por eso hay 10 cosas negativas entre los sellos y las trompetas. Entonces, que mencione esto también es particular, o sea, todo tiene que ver como dando a entender que ya todo está por iniciar, cosa que también hemos venido hablando mucho, la posibilidad, además de lo que hablábamos la vez pasada con respecto al calendario, lo hablaba con el hermano de el cálculo que yo había mencionado, por alguna razón había un error de un año, ya lo he mencionado varias veces, pero lo hablaba con el hermano hace unos días, lo cual también es curioso porque
por algo habrá pasado eso. Pasará a uno que no lleve otro nombre sino el mío. ¿Oyeron eso? Los tiempos, las plagas de Egipto los perseguirán y sus tesoros y vocación atesorada. Pasará a uno que no lleve otro nombre sino el mío. Todo lo que tiene el sistema, todo lo que tiene el impío va a ser pasado a uno que lleva el nombre del Padre, el nombre de Yahweh. Vean la importancia que da el nombre, sin embargo sigue llamándole Señor y Dios, que eso indica que no entiende muy bien lo que está diciendo. Y aunque esto se puede interpretar como el último, el vencedor, también obviamente los 144,000. Lo que esté en manos de ellos va a ir pasando a los 144,000 que llevan el nombre porque lo escuchan de los dos testigos. Los tiempos son acortados y mi voluntad es segura. Los días de sueño se terminarán y Efraín será despertado de los campos de su antigua gloria. Efraín, El templo está siendo... el último viene de Efraín. Curiosamente, ¿verdad? Menciona Efraín ahí, el último viene de Efraín. Después vea que dice, mi templo está siendo limpiado, ¿verdad? Como la purificación de los escogidos, y el camino de mi espíritu está siendo pavimentado. En el Gilgal, y continúa, ahí dice Gilgal, y no sé a qué se habrá referido, si es que viene de su mente, ¿verdad? Yo espero que no, por eso digo, ¿verdad? Lo estamos viendo acá. Pero Gilgal, como hemos visto, se conecta con círculo, representando el inicio del circuito, nuevamente la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, cuando todo vuelve a empezar como un circuito. limpiado y el camino de mi espíritu está siendo pavimentado. En el Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. También, perdón, es que él dijo, el camino está siendo preparado. Pavimentado ya da una idea de usar pavimento, ¿verdad? Pero preparado nos recuerda a cuando salió Juan el Bautista preparando el camino para Mashiach. Entonces está diciendo el camino está siendo preparado, como para dar a entender que ya se tiene que dar la manifestación del que vendría por ese camino. De los campos de su antigua gloria. Mi templo está siendo limpiado y el camino de mi espíritu está siendo pavimentado. En el Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. Mi corazón se... En el Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. ¿Qué habrá querido él de ahí decir? Pero ¿verdad? Como sabemos, con lo que enseñamos, aprendemos acá, el Gilgal es el circuito, cuando vuelve a empezar todo. Se conocerá mi verdadero nombre. O sea, están con el falso nombre, él mismo lo está diciendo ahí para todos los cristianos. Y en el circuito, cuando se da la segunda manifestación, va a ser conocido su nombre. Es parte de lo principal del ministerio de los dos testigos. Y vean lo que dice ahí. Se infundirá en Josué y Caleb, y el poder de su unidad moverá los cimientos de Josué. El Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. Mi corazón se infundirá en Josué y Caleb. Josué y Caleb, los dos testigos, ¿verdad? Los dos de los 12, los dos que dieron un buen testimonio, representando a los dos testigos del fin de los tiempos. Yahushua, la segunda venida de Yahushua, Caleb, testigo Eliyahu. Mi corazón se infundirá en Yahushua y Caleb. Mi corazón se infundirá en Josué y Caleb, y el poder de su unidad moverá los cimientos de la tierra. Los elegidos del desierto han sido inaugurados aún ahora para una tarea de recuperar lo que antes fue mío y aún es. Las ruedas bajo mi trono están girando incluso ahora. Las ruedas bajo mi trono, haciendo alusión a la imagen, a la visión que se le dio a Ezequiel, con las cuatro ruedas, con las cuatro criaturas en los cuatro ángulos, y eso, ¿verdad? El trono, o sea, el trono se está moviendo. El último, como hemos visto, es el trono, así como Yahushua el primero es el templo. Entonces pongan atención cómo habla del arca. Como dije ahora, Efraín es de donde viene el último. Efraín viene de Yosef. Yosef fue líder en Egipto, rey, y cuando se llevaron los huesos de Yosef se los llevaron en una caja, así como se llevaban el arca. Entonces eso muestra que Yosef es el arca. Ahora habló del arca, ahora está hablando del trono. El arca de Yahweh era el trono en la tierra. Entonces vayan viendo eso también. Vea cómo dice, recuerden que les he mencionado que el trono antes, los tronos tenían ruedas porque eran vehículos, no solo eran sillas. No todos los tronos, obviamente, los tronos más avanzados, más elevados, como el de Shlomo, por ejemplo, Salomón. Y el trono de Yahweh cuando se le revela a Ezequiel, que curiosamente esa revelación fue muy poderosa, tiene que ver con la forma de la creación, la forma de la tierra y también con la venida de su honor, de su estima como rey, por eso el trono. Si no tenía ruedas, el trono lo llevaban 4 personas que lo levantaban y lo guiaban, por donde quisieran llevarlo. Buen punto, entonces las ruedas terminarían siendo seres humanos,
como criaturas vivientes que llevan la estima, llevan el honor de Yahweh por los 4 ángulos, ¿verdad? Lo que representaría. También vea que dice los ojos de mis apartados a mi alrededor, o sea, las 4 criaturas que están alrededor, los ojos de las 4 criaturas que rodean a Yahweh, uno con cara de hombre, otro con cara de becerro, otro con cara de toro y otro con cara de águila. Me parece eso muy particular por varias razones. Y los ojos de mis santos a mi alrededor se han abierto de par en par en el desierto para discernir los corazones de los hombres. Aquellos que se autodenominan mi pueblo no son mi pueblo. Los 4 rostros Judíos. discernirán y las alas de mi trono soplarán de vuelta. Los 4 rostros discernirán y las alas de mi trono soplarán de vuelta a aquellos que han elegido traerme un sacrificio profano. Entonces eso, no voy a mencionar mucho al respecto, pero sí me pareció interesante a mí personalmente. Los 4 rostros discernirán y las alas de mi trono soplarán. En inglés creo que lo dice un poco diferente ahora que recuerdo, ahora que lo estoy viendo acá, pero en sí el hecho de que mencionen los 4 rostros, porque esos 4 rostros se conectan con el trono de Yahweh, y he mencionado cómo son los 4 que anuncian los primeros 4 sellos. El león primero anuncia el testigo como Moshe, la venida del último en un caballo blanco. Soplarán de vuelta a aquellos que han elegido traerme un sacrificio profano de su propia adoración. El falso Mesías. Este es el momento donde la balanza de oración está entre los... El falso Mesías, la imagen que se hicieron. Que han elegido traerme un sacrificio profano de su propia adoración. Este es el momento donde la balanza de oración está entre los hombres. Este es el tiempo donde el verdadero peso de la palabra de los hombres estará enfrente de mí. Todo lo que se encuentra faltando en esa escala será quemado en el fuego de mi propia presencia. El fuego consumidor que viene. Y todo lo que sea artificialmente puesto allí por motivaciones secretas del corazón será removido no solo del libro de los registros de incienso, sino que también será eliminado del libro de los recuerdos de su propio nombre. De vida. Ha llegado el momento del empoderamiento y el gemido de mis elegidos se ha escuchado en el desierto. ¿Se acuerdan en el no estarán en yugo? Bueno, en Egipto el gemido del pueblo ascendió al Padre, y Yahweh ya llegó a hacer algo cuando empezaron a echar a los niños en el río Nilo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el hecho de que quieran inyectar a los niños es una señal que se conecta con el tiempo en el que echaban a los niños en el Nilo? Y vean qué curioso que diga esto, el gemido ya ha llegado al Padre. Desigual con aquellos que no conocen mi corazón y conocen aún menos de mi espíritu y mi verdadero camino. Mi verdadero camino. Ya no estarán en yugo desigual con aquellos que no conocen mi corazón y conocen aún menos de mi espíritu y mi verdadero camino. Recuerdan que Yahushua es el cerebro, el último es el corazón. Por eso David tiene un corazón como el corazón de Yahweh, porque el último es la rama de David. Yahushua es la raíz de David, el Mesías. Entonces no conocen mi corazón. No solo el hecho de que no conocen lo que Él quiere, no conocen lo que Él espera, no conocen su doctrina, no van a conocer al último, porque viene como ladrón en la noche. Y por eso no conocen el verdadero camino. El yugo se está rompiendo en los postes del río, y mi ángel se ha vuelto a poner en marcha para conducir a mi novia a... Micael, que viene como el último para guiar a los 144,000 que son la novia para las bodas del Cordero. A la misma suela de mi primer paso con ellos. En marcha para conducir a mi novia a la misma suela de mi primer paso con ellos. Tomarán lo que les pertenece, lo que es mío por derecho. Los músicos están siendo reunidos y los guerreros que han sido entrenados a través de los fuegos. Los músicos y los guerreros. Qué poderoso eso. Vea cómo mezcla músico con guerrero. Como hemos hablado de la música como guerra espiritual, que es clave, además de como alabanza, también para guerra espiritual, la música. Y a mí personalmente, una vez más, me pareció muy sorprendente la mezcla de música y guerra, por la bendición que tenemos nosotros de tener una disquera que se llama Ejército. ¿Verdad? Bueno, en inglés, Army. Los músicos están siendo reunidos y los guerreros que han sido entrenados a través de los fuegos sagrados que fluyen de mi trono. A través del fuego apartado que sale del trono. El trono es el último. El fuego es lo que sale de su boca, que es la enseñanza, y en este caso lo conectan con música y guerra. Los músicos están siendo reunidos y los guerreros que han sido entrenados
a través del fuego apartado que fluye de mi trono. Guerreros como los 144.000 que van a ser entrenados a través de la enseñanza del último, que sale de ese último que es el trono como un fuego, porque de los dos testigos sale fuego de sus bocas. Reunidos y los guerreros que han sido entrenados a través de los fuegos sagrados que fluyen de mi trono están a punto de encontrarse. Dulces olores de alabanza se presentarán una vez más delante de mí, y mi presencia y mi gloria se manifestarán nuevamente ante ellos. Nuevamente, segunda venida. ¿Verdad? Nuevamente, segunda venida, y hasta ahora entiendo eso, déjà vu. Y él no lo entiende, porque no lo ha dicho y no lo dice. ¿Por qué déjà vu? Porque va a volver a venir, porque se va a volver a manifestar, porque lo van a volver a matar. ¿Sí me explico? Vino Mashiach y Juan el Bautista, ahora viene el último y Eliyahu. Los rechazaron hace 2000 años, los van a volver a rechazar. Los mataron hace 2000 años, los van a volver a matar. Resucitaron hace 2000 años, van a volver a resucitar. Déjà vu. Lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Y ahí más o menos lo menciona. Cosa que, verdad, lo decimos acá una y otra vez. Los sagrados que fluyen de mi trono están a punto de encontrarse. Dulces olores de alabanza se presentarán una vez más delante de mí, y mi presencia y mi gloria se manifestarán nuevamente ante ellos. Mi presencia y mi estima. La estima es lo que manifiesta el último, y su presencia sería estando en la tierra. O sea, cuando esté en la tierra, pero ahora como rey, porque trae estima. Obviamente la presencia con nosotros es Immanuel, el poderoso con nosotros. Ese es un título de Yahushua HaMashiach, el primero. Ustedes están viviendo los tiempos de déjà vu, y una vez más mi pueblo verá los muros de la fortaleza caer delante de ellos. Pero esta vez antes de que la curación de su circuncisión sea completa, antes de que el shofar suene y antes de que antes de la séptima trompeta, que es cuando se va a recibir la circuncisión ya en todo aspecto, porque se van a recibir los cuerpos nuevos. Esa sería la circuncisión a la que acaba de referirse. Antes de la circuncisión misma, antes de la transformación, que es cuando suena la trompeta, antes de eso Yahweh nos va a mostrar cosas inmensas. O sea, antes de la cosecha se van a ver cosas que nunca se han visto. el enemigo se percate de su derrota, los muros caerán, los huesos de una vez antes de que la curación de su circuncisión sea completa, antes de que el shofar suene y antes de que el enemigo se percate de su derrota, los muros caerán, los huesos de José se unirán. Los huesos de Yosef se unirán. Antes de que se dé cuenta el enemigo de su derrota, los huesos de Yosef se unirán. Como cuando los huesos secos en Ezequiel, curiosamente 37, que es donde también se profetiza la unión del primero y el último, ahí aparecen los huesos secos que se levantan y se llenan de tendones y de carne, y Yahweh les da espíritu y se levantan. Como diciendo que de Yosef viene uno, el último, el descendiente de Yosef, con los hijos de Raquel, o sea, los 144.000. Lo hemos visto un montón de veces aquí, ¿sí o no? Entonces, los huesos de Yosef se unirán, como la venida del último. Y los huesos que iban en la caja, como el arca del pacto. Y los hijos de Raquel se levantarán a cantar alabanzas. Se percate de su derrota, los muros caerán, los huesos de José se unirán, y los hijos de Raquel se levantarán. Perdón, porque eso también, antes de que se percate de su derrota, los huesos de Yosef se unirán. O sea, los 144.000 van a ser uno. Porque los 144.000 son el cuerpo del último, que es el descendiente de Yosef. Entonces, los 144.000 se van a unir como los huesos de Yosef. Y estos son llamados los hijos de Raquel, los cuales se van a levantar y cantar alabanzas, lo cual también van a hacer cuando sean cosechados, que cantan la canción del Cordero y de Moshe. Apocalipsis 15. Muros caerán, los huesos de José se unirán, y los hijos de Raquel se levantarán. También la resurrección en un templo del último. No hecho por manos humanas. Los 144.000. No se escuchará más el llanto y no se tolerará Perdón, es que si el hecho de que van a estar en un templo que no es hecho de manos humanas, obviamente el hecho de que ellos son el templo, los 144.000, pero además van a cantar la canción del Cordero y de Moshe encima del firmamento en Apocalipsis 15, o sea, en un templo hecho por el Padre mismo, porque ahí es donde está el verdadero templo, en el sentido del templo celestial. Manos humanas. No se escuchará más el llanto y no se tolerará más la burla delante de mí. Mi juicio es ahora, y mi gracia encontrará su línea en los postes del río de separación. Esta será una señal para esta generación. Yo soplaré de mis narices y el río se abrirá para... Yo soplaré de mis narices, como eso representa la ira, ¿verdad? La nariz soplando es ira, la ira de Yahweh, y como el toro, ¿verdad? El toro hace eso cuando va a atacar. Y el toro representa a Yosef. Yosef
es de donde viene el último, como un toro, el becerro que va a ser sacrificado en Yom Kippur, el 10 del séptimo mes. Y el río se abrirá, ¿verdad? Como el río Yardén abriéndose cuando viene la ira de Yahweh, como el toro descendiente de Efraín para morir en Yom Kippur. Para mis santos, el no resistir es su unción. Favor fluirá de mi trono, y aquello que parece imposible será su alimento diario. Beberán de mi copa, y los enviaré con la unción de Nehemías. El que fue a reconstruir, iniciar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el que reconstruyó el muro, obviamente con el pueblo, un tiempo muy importante que representa el segundo éxodo, cuando los persas conquistaron a Babilonia y les permitieron a los israelíes volver a Yahudá y construir. Esa es la unción de Nehemías. Serán sostenidos e incluso financiados por fuentes poco probables a medida que yo transfiero de una cuenta a otra mientras duermen. Todos lo verán, pero solo aquellos con manos limpias y corazones puros podrán comer de las uvas y beberán del nuevo vino de mi favor. El nuevo vino. Yahushua dijo, vino viejo en odre viejo, vino nuevo en odre nuevo. Representando, viene una vez en la antigüedad, vino en un cuerpo para la antigüedad, para ese tiempo. Viene una segunda vez, entra en un cuerpo nuevo. El odre es el cuerpo, el vino es la manifestación. El vino en un odre. Comer de las uvas y beberán del nuevo vino de mi favor. La enseñanza del último. Las noticias viajarán por todas partes de que los gigantes están cayendo, pero solo mis elegidos sentirán el temblor de la tierra bajo sus pies. O sea, solo los elegidos van a saber a cuáles gigantes se refiere, solo los elegidos van a percatarse de la caída de esos gigantes, porque van a actuar de que no están cayendo, ¿verdad? Gigantes como los que controlan este mundo. Y el fuego de mi presencia ante ellos. Y el fuego de mi presencia ante ellos. La luz de mis llamas se volverá más tenue para aquellos que optaron quedarse en la comunidad del desierto. Por eso no van a poder ver al último, porque viene como ladrón en la noche, como aquellos que pidieron a Yahweh no querer ver el fuego. Darán al ocaso como han retirado el verdadero poder de mi palabra. Mi amor por ellos es grande, pero mi favor está con mis elegidos, quienes dejaron el prepucio de su corazón en la colina del cruce. Estos son los que verdaderamente entienden la procesión de mis caminos que rodean mi trono. Las piedras funerarias de Manasés están llamando y sus hijos están siendo trasladados a su lugar. Ha llegado una nueva temporada y con ella... Las piedras funerarias, dijo. Recuerden que Efraín, en este caso, con lo que ha estado hablando, Efraín, de ahí viene el último, testigo como Moshe. Manasés se puede ver como los muchos, que a pesar de ser primero, estar antes, ocupó el lugar de segundo. Una bendición secundaria. Las piedras funerarias, como se están preparando los lugares donde van a estar los cuerpos de los muchos, para ser trasladados a su lugar. Están siendo trasladados a su lugar. Ha llegado una nueva temporada y con ella un diluvio de favor para todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver las estaciones de mis caminos. Para ver las estaciones de mis caminos. Eso es particular porque, bueno, obviamente se refiere a estaciones espirituales, pero también se conecta con saber los tiempos, espiritualmente hablando. Ha sido sacudido y será sacudido. Lo que quede permanecerá y será despreciado por aquellos, lo que quede permanecerá y luego será llevado bajo las alas del fuego a las batallas ya ganadas. Las murallas... El último, el fuego va a llevar a los pocos a ganar la batalla de Armagedón. Ya está ganada, pero ahí va, vamos a pelear. Las murallas de mi ciudad se levantarán de nuevo y mis maneras se establecerán entre los hombres, aunque ellos serán despreciados por aquellos que aún vean desde el río dividido que fluye de mi trono. Los ecos de la disensión se están desvaneciendo. Eso del río dividido, ¿verdad? Como las dos manifestaciones, primero y último, que se menciona en la Nueva Jerusalén, que va a salir un río que se separa al este y oeste. Sí, lo mencionan los profetas también, por si algo. Aunque ellos serán después volver un poco. Por aquellos que aún vean desde el río dividido que fluye de mi trono. Los ecos de la disensión se están desvaneciendo y el toque de trompeta de mi santo que guía a mi pueblo está ahogando la frecuencia. El toque de trompeta, ¿verdad? El último es Micael, que viene con toque de trompeta. Por eso mencionó ahora curiosamente música, donde se usa trompeta. El toque de trompeta como el llamado. Muchos son llamados, pocos los elegidos. El toque de la trompeta de mi apartado, el que envió Micael,
que guía a mi pueblo, testigo como Moshe que guía a los 144.000, está ahogando la frecuencia, ¿verdad? Lo que el enemigo está siendo ahogado por la doctrina verdadera. Que ha contaminado a mi templo. La apostasía. Estos son los días de separación, circuncisión y liberación de mi favor. Estos son los días de mi santa inundación. Estos son los días en que mis santos serán sacados del río y separados de sus hermanos. Serán criados por la realeza dentro de mis puertas y empoderados para liderar ejércitos que no los conocen en este momento. Este es el tiempo de salvación para mi pueblo. Sí, bueno, eso de la frecuencia se puede ver, ¿verdad? Obviamente, ya en un sentido más literal, la frecuencia 5G con la que quieren dañar al pueblo. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? La frecuencia de la música. Uy, ahora que menciona eso, ¿se acuerdan que he mencionado que nosotros la frecuencia de la música nuestra es diferente? Porque la del sistema es 440, la de nosotros es 432, que es la frecuencia en la que debería estar la música. Por ende, también se puede conectar con eso, curiosamente. Estos son los días en que mis santos serán sacados del río y separados de sus hermanos. Serán criados por la realeza dentro de mis puertas y empoderados para liderar ejércitos que no los conocen en este momento. Este es el tiempo de salvación para mi pueblo. Y el pájaro cantor de la primavera. Eso dando a entender como que la canción empieza en la primavera. Canción de la cual hablan los profetas también. El tiempo de la canción. Y exacto, Aviv es donde empieza la primavera, o sea, el inicio del año hebreo, que sería a finales de marzo, que es donde hemos dicho que es donde podría empezar el fin, los últimos 7, y si esta profecía viene directamente del Padre y está muy reveladora, muy poderosa, pues parece indicar eso. Ahora, obviamente, ya voy a decir cuándo empieza todo, pero eso es lo que parece indicar acá al decir esto. Y el pájaro cantor de la primavera. Es el tiempo de la salvación para mi pueblo y el pájaro cantor de la primavera también. Pájaro, recuerden que los pájaros se conectan con los malajim, los ángeles. Entonces, una vez más, Micael. Además, la tórtola es un pájaro. La tórtola representa al espíritu. La paloma, que bajó en Mashiach, y la tórtola, el canto de la tórtola, recuerdan que he mencionado que representa la venida de Yosef. Por decirlo así, paloma y tórtola, primero y último, por decirlo de alguna manera. El descendiente de Yosef, se habla de él en el judaísmo como la voz de la tórtola o el canto de la tórtola. Repito, como hago entender que en primavera, el inicio del año hebreo, empezaría el último, que es Micael, como un ave, a cantar como la tórtola, descendiente de Yosef. El pájaro cantor de la primavera ya ha comenzado a traspasar las tinieblas del invierno. Antes de que él termine su canción. Ahorita en el calendario estamos en invierno. Era la última temporada, obviamente antes de la primavera. Entonces en cierta forma se da de esa manera, de una manera literal, pero se me refiere a algo más espiritual, como la primavera cuando todo empieza a salir, lo nuevo, y el invierno cuando todo está feo, cuando todo está oscuro. Entonces, como pasar de lo que está pasando en el mundo a algo mejor, donde va a ser algo nuevo. Mi pueblo habrá cruzado hacia el primer paso de mi favor. Las balanzas de la oración están ante mí, y los corazones de aquellos que invocan mi nombre están en los ojos de mis ardientes que... Una vez más. De mí, y los corazones de aquellos que invocan mi nombre están en los ojos de mis ardientes que ministran ante mí. El corazón de los que invocan su nombre. Importantísimo. El río crece ante mi mismo pensamiento por mi amada. Ajá. Vean qué curioso, porque hasta ahora, ok, mi amada, ¿verdad? Amada mía, de Cantares, la congregación. El río crece ante mi mismo pensamiento. Ahora, se puede decir que crece porque si se divide, los lados crecen, puesto que el agua se tiene que echar para cada lado. Y lo digo porque he hablado de que el río se separaría. Pero ¿se acuerdan otra cosa? Cuando Yosef fue hecho rey y fue llevado por el reino y decían Abrej, que se inclinaran ante él, esa palabra también se podría ver como Abraj, que era la estrella más brillante en el cielo, que cuando salía el río Nilo crecía. ¿Se acuerdan? El río Nilo crecía en Egipto cuando salía la estrella Sirio, la cual ellos tomaban para llevar el calendario, y curiosamente se llama en hebreo Abraj. Cuando llevaron a Yosef decían Abrej, que también se podría leer Abraj. Entonces, una vez más, esto también se conecta con el momento en el que el último viene a tomar el reino
El río crece ante mi mismo pensamiento por mi amada. Que crezca el río. Sí. Que crezca la revelación, que crezca, ¿verdad? Obviamente la enseñanza, que la prosperidad, pero que eso no se malinterprete a solo prosperidad material, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en sí, el que el río crezca representa prosperidad, pero principalmente espiritual. Cruza, mi amada, porque eres mía. Pasa en medio de tus hermanos, porque ellos no conocen el corazón de mis caminos y serán dejados para construir sus propias ciudades en las mismas arenas de sus propias mentes. El juicio comienza ahora a los pies de los que llevan el corazón de mi verdadera alianza. De mi verdadero pacto. El último viene para confirmar el pacto con los muchos, llamando a los muchos, pero los pocos son elegidos. Los postes están siendo colocados a sus pies y la promesa es segura. Los hijos de Josué y las hijas de... Los hijos de Josué y las hijas de Caleb. En inglés dice the children of Joseph. Children en realidad se presta para ambos, niños y niñas. Entonces dice, ¿se acuerdan que hemos visto que masculino se conecta con pocos y femenino con los muchos? Entonces dice, los hijos de Joseph, los pocos de Joseph y los muchos de Caleb, como hemos visto que Eliyahu se conecta con los muchos, ¿verdad? Pero si lo vemos como children, mencionando a ambos, hombres y mujeres, sabemos que los muchos están bajo Caleb, así como Caleb es el profeta del testigo como Moshe. O sea, Eliyahu es el profeta del testigo como Moshe. Entonces la autoridad que está en Eliyahu viene del último, la autoridad del último viene del primero, Yahushua, y la autoridad de Yahushua viene de Yahweh. Mi punto es que a pesar de los muchos estar bajo Eliyahu, también están bajo el testigo como Moshe. Y por eso se puede decir hijos e hijas de Yosef y las hijas de Caleb. Los pocos de Yosef y los muchos, o pocos y muchos de Yosef y muchos de Caleb. De Caleb están para comer del fruto de mi tierra. No miren atrás al otro lado del río del que los he sacado. Porque las espigas... ¿Verdad? No hay que volver a ver para atrás para absolutamente nada. En la vida en la que estábamos, del pecado del cual salimos, del error que Yahweh nos reveló, etc. Como hebreo, exacto. El hebreo, el que pasa al otro lado del río. Buen punto. Ya una vez habiendo pasado el río, no deberíamos volver a ver al otro lado, porque dejaríamos de ser hebreos. Hebreo es el que pasa el río y ya, ¿verdad? Sigue su vida, sigue su camino, en vez de volver a ver para atrás. Y las hijas de Caleb están para comer del fruto de mi tierra. No miren atrás al otro lado del río del que los he sacado. Porque las espigas están delante de ustedes incluso ahora. Cosecha. Las espigas están delante de ustedes incluso ahora, ya viene la cosecha. Las espigas son los pocos que van a ser cosechados. Y vive en el poder, porque el maná era solo para los débiles de corazón, pero tú, amado mío, no eres débil, sino fuerte en mi espíritu. El corazón de David ha sido descubierto en ti. Era como el último y por ende como los pocos. Los 144,000 tienen al último como corazón y el último es la rama de David. Entonces los 144,000 tienen el corazón como David. Voluntad natural se manifestará en la de ustedes, y la generación del maná no la reconocerá dentro de mí. Del fruto de la tierra que he ahí, puesto delante ¿verdad? de ustedes. Acaba de decir que la generación del maná es la débil, o sea, la apostasía. Los que necesitaban ver milagros para creer. Entonces ahora dice, se manifestará, era esto en la de ustedes que era no, un segundo. Dice, mi voluntad natural se manifestará en la de ustedes. O sea, ya voy a manifestar su voluntad a través nuestro, que sea, sí, su voluntad en el nombre de Yahushua. Y dice, la generación del maná, o sea, los débiles de corazón que necesitaban milagros para creer, no la reconocerá dentro de mí. Bueno, en realidad lo que decía ahí es no reconocerá que viene de mí, como dando a entender en lo que respecta al último, que es el corazón, lo van a ver pero no lo van a reconocer, lo van a ver cumpliendo la voluntad de Yahweh, pero no van a reconocer que es la voluntad de Yahweh, más bien lo van a ver como negativo, como malo. También se puede ver lo que Yahweh va a hacer a través de los 144,000, que es su voluntad. Las naciones no lo van a entender, no lo van a ver, no van a ver que viene de Yahweh lo que está haciendo con ellos. La de ustedes, y la generación
bendición del maná no la reconocerá dentro de mí. Del fruto de la tierra que he puesto delante de ustedes comerán, porque su fe ha superado la necesidad del maná, y no han necesitado ver milagros para creerme. Eso es poderoso, bendito Yahweh, diciendo, como no han necesitado ver para creer, van a ver. Como siempre hemos dicho por acá, creer para ver. Los que han creído sin haber tenido que ver, Yahweh les va a mostrar cosas grandes. Porque no han necesitado ver milagros para creerme. Tu satisfacción fue solo saber que estuve contigo todo el tiempo, y así tu fe de centurión levantará las puertas de la antigüedad. Y es que, o sea, ¿se acuerdan que acabamos de hablar de Shimshon? ¿Qué hizo Shimshon? Levantó los pilares con las puertas y las llevó a el monte de asociación, recuerdan, lo acabamos de ver. El centurión que creyó en Mashiach al puro final. Entonces, como representando el último que viene como romano, ¿verdad? El último viene como romano, centurión. Como un guerrero, centurión. Como Shimshon va a levantar las puertas de la antigüedad, que se podría decir la doctrina verdadera. En sí, la puerta Mashiach lo va a elevar al dar testimonio de él. Y eso que se conectaba con lo pasado, si lo vemos como lo del último que decía, Yahweh va a manifestar su voluntad a través del último, pero el mundo no lo va a ver, no va a reconocer que es la voluntad de Yahweh en él. Y como en este caso, ¿verdad? Y repito, hablando en singular, no habría necesitado milagros para creerle al Padre, como por ejemplo hemos hablado, el último viene como hijo pródigo, tiene que llegar a darse cuenta de quién es como para poder empezar su ministerio. El que él se dé cuenta de quién es sería algo difícil, porque Yahweh habla de que viene sordo y ciego, y en Isaías 42, y también, por ejemplo, en el judaísmo, que creen en un Mesías humano, normal y corriente, más similar a lo de testigo como Moshe, puesto que viene de hombre y mujer, entonces viene como hijo pródigo, a diferencia de Yahushua, que vino de una mujer virgen, milagrosamente, sin pecado, y así murió, sin pecado. Entonces, cuando los judíos hablan de Mashiach como uno de hombre y mujer, hijo de hombre, dicen que la humildad que debería tener, puesto que por ejemplo Moshe fue el hombre más humilde, en este caso ser testigo como Moshe debería tener humildad suficiente, ¿verdad? Claramente, para ocupar el lugar que Yahweh le entrega, y en ese caso haría que le cueste creer lo que Yahweh tiene para él. Entonces sería como un dilema, una paradoja que se daría, que por su humildad le costaría llegar a creer lo que el Padre le pone o le da. Entonces, digo eso porque dice aquí, tu satisfacción fue solo saber que estuve contigo. El último no llegaría a ver el montón de milagros, al menos del inicio, que habría visto Yahushua, o el conocimiento que habría recibido Yahushua al inicio, y por ende eso haría de parte del Padre una prueba de la fe del último. Y esa prueba aquí diciendo como que la pasa. Tu satisfacción fue solo saber que estuve contigo todo el tiempo, y así tu fe de centurión como romano, las puertas de la antigüedad, como Shimshon, de la tierra, y todos oirán de las obras que hago delante de ti. Humíllense pues e inclínense ante la balanza que he puesto ante la balanza, o sea, ante el juicio. La balanza se conecta con el mes séptimo, el de Yom Kippur, cuando matan a los dos testigos para que venga la justicia. La orilla de los ríos, porque mi juicio ha comenzado, y el vestido de novia de mi amada ya ha sido llevado a nuestra cámara. Es todo lo que escuché. Y ahí se acaba. Dice aquí Rubén, hay cosas que no entiendo del todo. ¿Yahushua va a volver a la tierra para morir? ¿He oído eso? Sí, pero no Yahushua, o sea, vino nuevo en odre nuevo. Entonces viene la presencia de Yahweh nuevamente a la tierra, pero esta vez en un cuerpo diferente, como el último. Por eso Yahweh dice en Isaías 3 veces, yo soy el primero y yo soy el último, porque su manifestación se daría en la tierra en dos veces diferentes, como primero y como último, uno descendiente de Yahudá, uno descendiente de Yosef, como también se cree en el judaísmo, curiosamente, como lo profetiza Génesis 49 y otro montón de partes en la escritura.
Yahushua está a la derecha del Padre cuando Yahweh desciende a la tierra para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, como lo dice Salmo 110, que Yahweh le dice a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces cuando Yahushua, el Cordero, abre el primer sello en Apocalipsis 6, es cuando se manifiesta la segunda manifestación, valga la redundancia, de Yahweh en la tierra, cuando se da la segunda manifestación de Yahweh en la tierra en un caballo blanco, al que tristemente los cristianos han dicho o han llamado el anticristo. La profecía que vimos ahora confirma más lo que nosotros aprendemos acá que lo que creen los cristianos. Y sí, bueno, exacto, Daniel, Yahushua no tiene que volver a morir. Yo me refería, ¿verdad?, a la presencia de Yahweh viniendo nuevamente. A eso me refería cuando dije que sí tiene que volver a venir y morir. Por si algo, para que no haya confusión con lo que dijo Daniel tiene razón. Dice aquí, Amós 3:7, Yahweh Elohim no hace nada sin antes revelar instrucciones a sus siervos los profetas. Así es, Yahdiel, cuando Yahusef, ¿verdad? Bueno, el último, el testigo como Moshe resucita, se levanta ya como Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra, como decía ahí, inclínese ante la balanza, como la balanza representando Yahweh Sidkeinu, Yahweh nuestra justicia. Dice el vino, la verdadera doctrina en el último, así es, dice aquí Daniel, las aguas aumentan, eso significa que el Malach Micael aparecerá, la estrella, exactamente. Y vean cómo se conecta con números 24, esta profecía salió cuando leíamos números 24, estrella saldrá de Jacob. Y de hecho no he hecho esa conexión porque hasta ahora noté esa parte de que las aguas se elevaban, hasta ahora que la vi. Entonces, sí, se elevan las aguas cuando viene una estrella. Leímos que sale estrella de Jacob, Micael. Entonces sí, confirma hasta nosotros lo que estábamos leyendo en Shabbat. Dice aquí, los judíos esperan que el Mesías Ben Yosef sepa cantar o sepa de música, ¿cierto? Sí. Algunos, ¿verdad? Hoy no todos en realidad tienen tanto estudio acerca de los dos Mashiach. Sí, es que mezclan algunas cosas de Yosef con David. Bueno, de Mesías de Yahudá con el Mesías de Yosef. Y por ejemplo, David era el que cantaba. Entonces se da una mezcla ahí de lo que hace uno y lo que hace el otro. Pero sí, la canción en uno de los dos sí se profetiza. El ave que llevó la rama de Noah, exactamente, la paloma, que sería la tórtola esa que mencioné, que llevó la rama de olivo. Eso representa la rama de David, como uno de los dos olivos. Ungido, testigo como Moshe. La paloma que envió antes de esa era Mashiach, por si algo. Entonces, primero y último, las dos palomas últimas que envió Noah. Una se devolvió sin nada, porque no había nada. El otro se volvió con una rama, mostrando que ya había algo. Y el otro ni siquiera volvió, porque ya se quedó en algún lado. Entonces, primero y último, las dos venidas y después ya entrar a la Nueva Jerusalén. Dice aquí, el río crece, se refería a la verdadera congregación aumentando en número. Buen punto también, Sofía. Buen punto, porque ¿verdad? Se puede ver el río positivo, el mar negativo, entonces el río como los pocos, creciendo, como ya uniéndose los escogidos. Similar a lo que mencionó de los huesos uniéndose, los huesos de Yosef. Aquí pone Rehab 222, dice, mas ellos dijeron, bueno, también Baruch, bendito, 222, bueno, dice aquí, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Yonadab, hijo de Rehab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberás jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Jeremías 35:6. Bueno, eso se conecta un poco con lo del Nazariato y un poco con, bueno, los pocos que no beben el vino de la fornicación de la gran ramera, así como mencioné el Nazariato, que se conectaba con Shimshon, que vimos ahora, curiosamente. Por ejemplo, Merkabah tiene la misma raíz, porque es el trono, y que monta cuando se mueve, el que monta. 2.22, el que monta, como el que monta el caballo blanco, el que monta el caballo rojo, el que monta el caballo negro y el que monta el caballo pálido. El vencedor, exacto, el que sale venciendo y para vencer, Rehab. Y ahora vimos en la misma profecía que mencionó el hombre lo de las 4 ruedas del trono moviéndose, cuya raíz es la misma palabra. Rehab sería el montó, Merkabah es el lugar que se monta. Dice aquí, igual debemos tener cuidado, muchos anti-Mashiach vendrán en su nombre, es interesante, de hecho hay ahorita tsunamis en América. Ok, no sé qué quiso decir ahí Rosalía. Él no estaba hablando en el nombre de Mashiach, primero que todo. Y recuerden, como he enseñado, que la palabra en griego, curiosamente significa en contra también. Entonces cuando dice que vendrán en su nombre, en realidad en el original, incluso en griego, dice vendrán en contra de mi nombre. Como siempre digo, ¿verdad? Los cristianos, cuando digamos, yo he tenido la oportunidad de decirle a un cristiano, un pastor o lo que sea, Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando uno venga en su nombre, a él se van a recibir. Entonces, por eso el nombre Yahushua tenía el nombre de Yahweh, en Yahú. Yahweh salva, Yahushua.
Pero ellos dicen, no, eso no significa que viene con el nombre. No sea tan literal, eso significa que viene de parte de. No, bueno, significa ambos. De parte, sí, es como el metafórico, pero el literal es el nombre, Yahushua. Pero entonces uno se los puede llevar a esas personas a este otro verso y vendrán, como lo traducen, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Perdón, sí, vendrán falsos profetas en mi nombre y engañarán a muchos. Uno le puede preguntar ahí al pastor o al cristiano que le está hablando, ¿quiere decir eso que Yahushua envía a los falsos pastores y falsos mesías? ¿Es Yahushua el que los manda a que engañen a la gente? Ahí el pastor dice, no, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, si uno vamos a interpretar esto así, y después leemos otro verso, vamos a interpretarlo igual. Si lo vamos a interpretar así. Entonces, si usted me va a decir que no viene con su nombre, aquí, porque que decía que solo venía de parte, entonces aquí no es que está usando su nombre, es que viene de parte. Pero ellos dicen, no, viene en el nombre de Jesús, eso es lo que significa que viene en su nombre. Pero entonces cuando dijo, vengo en nombre de mi Padre, eso no significaba eso. Entonces se contradicen y eso muestra que hay un error en la traducción. Y cuando uno va al griego y ve la palabra que está ahí y va a la concordancia, dice en contra. O sea, cristianos que vendrían en contra de su nombre, Yahushua, diciendo que él es el Mesías. Como cuando uno les dice, el nombre del Mesías es Yahushua, ellos dicen, es lo mismo, es el mismo, yo adoro al mismo. Pero están en contra del nombre. Quite con ese nombre, ¿qué le pasa a usted? Está loco. Están en contra del nombre, pero de acuerdo con que él es el Mesías. Una paradoja ahí rara. Como una prueba ahí de que el Padre es el que está hablando, porque no se menciona ni Señor ni Dios en toda la palabra, solo lo mencionó como introducción él, o sea, palabras de él, y en la palabra no estaba ni Señor, lo que estuvo 3 veces el nombre.